Altísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que en esta ocasión cuenta de nuevo con la colaboración del Grupo FCC. Tenemos el especial honor de recibir hoy a la presidenta de Costa Rica y, en primer lugar, voy a ceder la palabra para que se dirija brevemente a ustedes al presidente de nuestra entidad patrocinadora de hoy, don Baldomero Falcones. Muchas gracias, José Luis. Para FCC es un honor este desayuno, el estar con la presidenta de Costa Rica, a quien conocemos bien y que apreciamos la enorme profesionalidad y seriedad con que está llevando a cabo su mandato. Costa Rica está avanzando seriamente. Nosotros somos una empresa costarricense en Costa Rica, nos sentimos muy orgullosos de ello. Es nuestro centro de actividad para todo Centroamérica y, por tanto, es un honor tenerla aquí con nosotros, señora presidenta. Muchísimas gracias. Es una gran satisfacción que haya recibido nuestra invitación con tan buena acogida el presidente del Senado español para presentar a nuestra ponente de hoy, don Pío García Escudero. Señora presidenta de Costa Rica, señor presidente de FCC, señores ministros, embajadores, señoras y señores, permítame decirles, en primer lugar, que para mí, y lo digo sinceramente, constituye un gran honor presentar a la señora presidenta de la República de Costa Rica, doña Laura Chinchilla, en este desayuno informativo de Nueva Economía. No descubro nada nuevo si aludo al regular interés que siempre suscitan estos encuentros con destacadas personalidades del mundo de la política, la economía o la empresa que promueve Nueva Economía Forum. Sin embargo, sí que me gustaría subrayar el especial acierto del evento de hoy. No puede ser de otro modo cuando la personalidad invitada es ni más ni menos que la más alta representante de una nación, Costa Rica, que tantos y tan fraternales vínculos mantiene con España. Y no seré tan osado como para pretender glosar ahora los méritos de una personalidad de tan reconocido prestigio y talla política como los de doña Laura Chinchilla Miranda. No obstante, no quiero dejar de destacar la sólida formación intelectual, la gran experiencia en el ámbito internacional y, por supuesto, la laboriosa y brillante trayectoria política de quien hoy, con todo merecimiento, cuenta con el aval democrático de sus conciudadanos para ser la primera mujer en la historia de Costa Rica que ostenta la presidencia de la República. Como todos ustedes saben, Costa Rica es todo un referente de estabilidad democrática y solidez económica dentro de la región centroamericana y del conjunto de Latinoamérica. Y en este año de conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, resulta especialmente oportuno que pongamos en valor esa esencial coincidencia entre Europa y América Latina en torno a los mismos valores e ideales democráticos. Desde hace 2 siglos, europeos y americanos compartimos un proyecto histórico asentado sobre los pilares de la soberanía nacional, el principio de separación de poderes y el imperio de la ley. Y nuestras máximas aspiraciones son también las mismas: la defensa de la libertad y la dignidad de las personas, la igualdad de oportunidades y la búsqueda de un modelo de progreso y bienestar social del que nadie quede excluido. Tales eran los sueños de los diputados que hace 200 años se congregaron en Cádiz desde ambas orillas del Atlántico para alumbrar la Constitución de 1812. Y tales son, por supuesto, los que siguen orientando ese camino que hoy, en este mundo globalizado, necesariamente hemos de recorrer juntos. Indudablemente, Costa Rica y España somos agentes necesarios de ese gran proyecto. Y lo somos, además, sobre la base de nuestros especiales vínculos históricos y culturales en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Costa Rica participa de forma destacada en el clima de dinamismo económico que Centroamérica viene experimentando de unos años a esta parte.
la actual coyuntura de recesión económica en nuestro país cobra un especial valor observar las cifras positivas del PIB costarricense con un crecimiento respaldado por el dinamismo de sus exportaciones. Del mismo modo, también son particularmente reseñables los esfuerzos que el Gobierno de Costa Rica viene realizando para la siempre difícil, por tantas razones, pero imprescindible tarea de reducir su déficit fiscal. Desde su privilegiada posición geográfica, Costa Rica mira hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, y lo hace con una inequívoca apuesta por la integración regional y el establecimiento de acuerdos de libre comercio. Y por la parte que nos toca, y aunque sin duda la presidenta Laura Chinchilla se ocupará de estas cuestiones más in extenso, me parece muy significativo el dato de que actualmente más del 19% de las exportaciones costarricenses tiene como destino la Unión Europea. Este hecho, entre otros, confiere un valor especial al acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, firmado el pasado mes de junio en Tegucigalpa, en el marco de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana, y al cual, quien les habla, tuvo el privilegio de asistir como invitado. Y sin duda este acuerdo, una vez sea ratificado, abrirá unas grandes oportunidades para el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación y los flujos comerciales y financieros entre ambas regiones. En nuestra doble condición como país miembro de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, España asume con prioridad estratégica su papel de puente entre América Latina y Europa. Desde luego, nuestro compromiso en este sentido es inequívoco y confiamos en que la Cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea, que se celebrará en Santiago de Chile el próximo mes de enero, sirva para impulsar el diálogo birregional en materias tan decisivas para nuestro futuro común como la innovación, la educación, el empleo, el medio ambiente, las energías renovables, el comercio o el sistema financiero internacional. Señoras y señores, vivimos un tiempo que en España, como en otros países europeos, está marcado por la crisis y sus duros efectos sobre la contracción de la actividad, la caída del empleo y la salud de nuestras cuentas públicas. Por ello, con más razón que nunca, es tiempo también de grandes reformas y de decisiones que sirvan para situarnos de nuevo en la senda del crecimiento, para ser más competitivos y capaces de afrontar los grandes retos de un mundo cada día más abierto y global. Y para esta tarea, nuestros vínculos con naciones como Costa Rica en el seno de la Comunidad Iberoamericana nos ofrecen unas oportunidades que no debemos desaprovechar, porque es indudable que en el futuro inmediato, hoy mismo ya, el espacio iberoamericano va a ir adquiriendo un peso creciente en el mundo como factor de progreso, democracia y equilibrio internacional. Para ello es imprescindible una apuesta decidida por el refuerzo de nuestros vínculos políticos, económicos y culturales. Y no me refiero solamente a las relaciones intergubernamentales, que también, sino muy especialmente a las relaciones entre las empresas, entre agentes económicos y sociales, entre los distintos sectores de la sociedad civil. Con ese espíritu abordamos la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que mañana comienza en Cádiz. Y no quisiera dejar de resaltar la participación activa y el compromiso de la presidenta Laura Chinchilla con estas aspiraciones compartidas. Es algo que pude comprobar personalmente en la entrevista que mantuve con la presidenta durante mi reciente visita a Costa Rica para preparar el Foro Parlamentario Iberoamericano, antesala de la cumbre que tuvo lugar en Cádiz hace pocas semanas. Costa Rica y España gozan de unas relaciones excelentes, tanto económicas como comerciales. Son más de 50 las empresas españolas que actualmente se encuentran desarrollando sus proyectos en Costa Rica, en sectores tan estratégicos como las infraestructuras, los transportes, la energía, las telecomunicaciones o el turismo. Al amparo de la seguridad jurídica y la pujanza económica de Costa Rica, su implantación, además de ser ya una realidad consolidada, presenta grandes perspectivas de futuro. Prueba de ello, sin ir más lejos, es la reciente adjudicación del proyecto de construcción de 8 puentes en la carretera interamericana norte o la inauguración de un resort turístico de lujo en la región de Guanacaste, en ambos casos a cargo de empresas españolas. Sin embargo, junto a esta presencia de grandes empresas, me gustaría destacar las más que interesantes oportunidades que Costa Rica puede ofrecer en la actualidad para las pymes, ahora que su apuesta por la internacionalización es creciente, así como también para el desarrollo de proyectos impulsados por emprendedores. En fin, no me quiero extender más, sino ceder el uso de la palabra a quien, sin duda, suscita hoy todo el justificado interés de este desayuno del Foro de Nueva Economía, la presidenta de la República de Costa Rica, doña Laura Chinchilla Miranda. Muchas gracias.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Excelentísimo señor Pío García Escudero, presidente del Senado, muchas gracias por su compañía y muchas gracias también por estas generosas palabras que han antecedido nuestra intervención. Señor José Luis Rodríguez García, director del Foro de Negocios, señor Baldomero Falcones, presidente de FCC, un gusto también encontrarnos de nuevo aquí en tierra española. Estimados miembros del cuerpo diplomático, señores, señoras, miembros del grupo de negocios y del Foro Nueva Economía. Me complace muchísimo acompañarles en este importante desayuno, en este importante encuentro, y les agradecería que por favor de verdad vayan desayunando en la medida en que vamos conversando. Un importante foro y un importante encuentro que tiene lugar también en el marco del encuentro, quizás uno de los más importantes entre las naciones de Iberoamérica. En esta ocasión, el encuentro precisamente de las naciones de Iberoamérica y la oportunidad que tenemos de encontrarnos en este desayuno, tendríamos que indicar que está cargado de simbolismos. Primero, porque este encuentro entre los mandatarios de Iberoamérica tendrá lugar en Cádiz, ciudad que hace precisamente ya 2 siglos abrió sus brazos para acoger el primer gran encuentro iberoamericano que registra la historia. En ese entonces, actuando ya como iguales en las Cortes, representantes de España y de América forjaron mediante una intensa y visionaria deliberación uno de los textos fundacionales del constitucionalismo liberal. Hoy, varias generaciones después, los herederos de ese compromiso bicentenario con la legalidad, la igualdad y la división de poderes, volveremos a esa fraternal ciudad para reafirmar y renovar nuestra comunidad de valores, de aspiraciones y de intereses. A la vez nos encontramos en un momento de contrastes en lo económico y en lo financiero entre América Latina y Europa. Contrastes que invitan a reflexionar de manera creativa sobre las lecciones aprendidas en nuestra región frente a crisis del pasado y que nos llama, por sobre todo, a hacer votos por seguir afianzando las alianzas entre ambas regiones. Y es que nos encontramos en un entorno de desafíos y oportunidades, de incertidumbre, pero también de esperanzas, de confusión más a la vez, de ideas, experiencias y evidencias en las cuales basarnos para tomar decisiones que nos permitan afrontar el presente y construir un mejor futuro. Si bien hoy son otras las regiones del mundo las que padecen serios problemas económicos, América Latina no ha sido ajena a las crisis económicas y financieras. La más reciente, en la década de 1980, se produjo al combinarse para buena parte de la región problemas de endeudamiento fiscal, dificultades en el manejo cambiario, ineficiencias y rigideces en el funcionamiento de las instituciones y de los mercados, y agotamiento de ciertas estrategias de desarrollo. La crisis de entonces condujo a lo que llamamos una década perdida en términos de crecimiento económico. Se requirieron varios años de esfuerzo, de sacrificio y, por supuesto, de buenas políticas públicas para poder lograr reactivar el desarrollo. Europa enfrenta hoy problemas en algunos sentidos semejantes. Sin embargo, a diferencia de América Latina, en su momento, lo hace desde una situación de riqueza y de desarrollo y de una mayor también solidez de sus distintas instituciones. Pero con la inevitable, a la vez también certeza, de que la recuperación requerirá ciertamente de algunos sacrificios prolongados y de ajustes profundos. La crisis desatada en el año 2008 también ha afectado a América Latina, pero en diferentes grados según los países. También en distinta medida, los sacrificios de hace 3 décadas en nuestra región, los cambios estructurales realizados entonces, el responsable manejo macroeconómico practicado por muchos gobiernos
y el dinamismo del comercio internacional nos han facilitado el abordaje de los desafíos actuales. América Latina, aunque se ha visto afectada por la crisis del presente, logró evitar su contagio. En la mayor parte del continente, la condición de las finanzas públicas, la baja inflación, la disponibilidad de suficientes reservas y la supervisión adecuada del sistema financiero han evitado que gobiernos y bancos pierdan solvencia, han logrado mantener el crédito y estimular el ahorro, y en varios casos han permitido moderadas políticas expansivas sin arriesgar la estabilidad fiscal. Esta es una novedad. Recordemos que a lo largo del siglo XX, y tan recientemente como todavía en 1994 con la crisis del peso mexicano, o en 1997 con los problemas en Asia y en Rusia, muchos países latinoamericanos se contagiaron con su propia versión de esos problemas, ya que el sistema era frágil y no sobrevivía a la coordinación de las expectativas pesimistas sobre nosotros. La crisis de los años 80 fue una lección muy cara, pero también bien aprendida en la mayoría de los casos. Casi sin excepción, los latinoamericanos nos dimos cuenta entonces de que no tenía sentido vivir expuestos a la fragilidad y volatilidad generadas por altos endeudamientos, políticas monetarias expansivas y monedas sobrevaluadas. Además, muchos países administramos la escasez estratégicamente y logramos replantear prioridades y ajustar nuestra agenda de gasto e inversión de acuerdo con ellas. Todavía nuestra región padece serias disfuncionalidades, pero también es cierto que casi todos nuestros países son hoy menos pobres y mucho más estables. Varias naciones en el hemisferio disfrutan de grado de inversión para su deuda pública. Los países de la región con inflación de 2 dígitos se encuentran con una mano. Son aún menos los casos de monedas artificialmente sobrevaluadas por decisión gubernamental, algo frecuente en América Latina hace tan solo 3 décadas. Y constituyen verdaderas excepciones los países con controles cambiarios. La Europa de hoy es muy distinta a la Latinoamérica de entonces, pero aún así la experiencia nuestra puede serles de utilidad, en particular la de aquellos países que, como Costa Rica, han logrado en estos 30 años dejar atrás vicios del pasado y aprovecharon la crisis de entonces no solo para realizar ajustes macroeconómicos indispensables, sino también profundas reformas para aumentar la productividad y la competitividad de sus economías de la mano de un compromiso sostenido con la responsabilidad social y ambiental. Señoras y señores, represento a un país que, pese a sus pequeñísimas dimensiones, ha logrado alcanzar grandes metas. Un país que comparte problemas y virtudes con todos sus vecinos, pero que también muestra hermosas excepcionalidades al haber sabido impulsar una adecuada combinación de estabilidad política, desarrollo humano, protección del medio ambiente y apertura económica y comercial. Propio de una pequeña república fundada hace 190 años por maestros y no por generales, sin grandes riquezas minerales que estimularan la sobreexplotación de la tierra o la esclavitud, hicimos del trabajo individual y de la educación los principales instrumentos para generar riqueza y movilidad social. Hace más de 150 años, mucho antes que cualquier otra nación latinoamericana, antes que la misma Inglaterra o los Estados Unidos de América, decretamos la educación como un derecho universal y costeado por el Estado. Hoy dedicamos 7% del Producto Interno Bruto a la educación pública, a la que acude la gran mayoría de nuestros estudiantes, y este monto por mandato constitucional ascenderá al 8% en el año 2014. Gracias a esta temprana y decidida inversión en educación y posteriormente también en el acceso universal a los servicios de salud, logramos alcanzar niveles de desarrollo humano comparables a los de algunas naciones más ricas del planeta. Hemos hecho del capital humano nuestra principal ventaja competitiva, lo cual nos ha permitido convertirnos
en uno de los principales polos de atracción de la inversión extranjera directa en nuestra región. Con el objetivo de avanzar más aceleradamente en esa dirección, estamos impulsando una robusta agenda digital, gracias a la cual hoy el 90% de las escuelas y colegios cuentan con algún tipo de conectividad a Internet y de acceso a las tecnologías digitales. De acuerdo a un informe reciente del Foro Económico Mundial, Costa Rica está ya entre las 10 naciones del mundo con la población mejor preparada para aprovechar las ventajas de la tecnología digital. A la par de altos estándares en desarrollo humano, hemos construido una fuerte institucionalidad democrática y un sólido Estado de Derecho que respeta la independencia de poderes. Hace más de 60 años decidimos abolir el ejército, lo que nos garantizó un continuo clima de paz y estabilidad en medio de una región que se caracterizó más bien por el rompimiento constante del orden constitucional. Igualmente, para una república tan pobre como éramos entonces, nos permitió liberar importantes recursos para invertir en el bienestar de nuestros ciudadanos, para invertir en escuelas, en colegios, en profesores y estudiantes, y no en cuarteles y soldados. Estabilidad institucional y desarrollo humano han ido de la mano de una fuerte conciencia por el respeto y cuidado de la naturaleza. Hace más de 40 años, cuando el mundo aún no se debatía en torno a los riesgos del cambio climático, decidimos apostarle seriamente al desarrollo sostenible. Hoy nuestro país genera más del 90% de la electricidad que consume a partir de fuentes renovables. Hemos duplicado la cobertura boscosa en medio siglo y los parques nacionales y áreas de protección especial abarcan más de una cuarta parte de nuestro suelo. Todo esto nos ha convertido en uno de los 5 países más verdes del mundo y trabajamos para ser una de las primeras naciones carbono neutral del planeta. La protección ambiental no ha inhibido, como algunos tienden a creer, el crecimiento de nuestra economía, sino que más bien se ha convertido en uno de nuestros mejores activos. Promovemos, por ejemplo, con éxito el turismo ecológico y algunos de nuestros productos agrícolas de exportación, como el banano o como el café, ostentan ya una certificación de carbono neutralidad, siendo muy apetecidos en algunos mercados con clara conciencia ambiental del mundo, entre ellos precisamente Europa. Con solo 1/10 de hectárea arable por habitante, Costa Rica es el tercer exportador agrícola por unidad de territorio del mundo. También extrae valor de bioprospección y esfuerzo taxonómico de sus bosques y parques con múltiples usos reales y potenciales en las industrias química y farmacéutica. La estabilidad política, junto con el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, han sido pilares fundamentales sobre los cuales se ha asentado el progreso de mi país. Sin embargo, estos ingredientes no fueron suficientes para incentivar un mayor dinamismo económico, el cual logramos potenciar abrigando de manera entusiasta la apuesta por el libre comercio. A lo largo de las 3 últimas décadas, y coincidiendo precisamente con los años de ajuste, hemos construido una sólida plataforma de comercio exterior, que incluye la participación activa en el marco de la Organización Mundial del Comercio y tratados de libre comercio con varios socios que nos garantizan hoy el acceso privilegiado de nuestros productos de exportación a casi el 70% del Producto Mundial Bruto. Costa Rica, además, ha aprendido a vender sus productos en los mercados más exigentes y avanzados y a ser parte de las cadenas internacionales de producción, factor clave para el progreso de nuestras naciones. Hoy cerca del 40% de las exportaciones de Costa Rica están asociadas con las cadenas globales de valor, especialmente en los sectores de dispositivos médicos, productos electrónicos, automotrices, aeronáuticos y aeroespaciales. Somos el primer país en exportación de tecnología como porcentaje de sus exportaciones industriales en América Latina y hemos alcanzado el 4º posicionamiento a nivel mundial. Costa Rica ha sido exitosa en atraer inversión extranjera directa.
A partir del año 2000, la misma ha aumentado a una tasa promedio anual de casi 20%, ocupando una de las primeras posiciones en atracción de inversión en América Latina. Este conjunto de variables le han garantizado a mi país una tasa promedio de crecimiento sostenido en los últimos 30 años cercana a un 4% del Producto Interno, a un 4% de crecimiento, periodo durante el cual precisamente el PIB per cápita se multiplicó por 6. Luego de la afectación experimentada en los años 2008 y 2009, hemos vuelto a recuperar esa tasa de crecimiento en los últimos 2 años. Quiero hablar en particular del papel de Europa en todo este proceso de intercambio y dinamismo con nuestra economía. Y empiezo por decir que Europa es en particular un referente comercial importantísimo para nuestra nación. Somos el socio de más peso de Europa en la región centroamericana. En términos relativos, el comercio de nuestro país con la Unión Europea ha venido creciendo de manera sostenida a un ritmo promedio de casi 11% anual. En el transcurso de 12 años, nuestro comercio bilateral se ha triplicado. En el año 2011, la Unión Europea se ubicó en la segunda posición entre los principales socios costarricenses, superados solamente por Estados Unidos de América. Costa Rica es también el principal receptor de inversión directa europea en Centroamérica, alcanzando un stock acumulado de más de 2.000 millones de dólares en los últimos 10 años, lo que representa un 15% de la inversión extranjera directa recibida en ese mismo periodo. Las estadísticas nos demuestran la importancia de que Costa Rica profundice su integración comercial con Europa. Por ello, junto con los logros comerciales que hasta ahora hemos alcanzado, en nuestra agenda para los próximos meses se incluye de manera prioritaria la aprobación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Hace precisamente 2 años estábamos aquí firmando este convenio, que es el primero en la historia entre 2 regiones del mundo, es decir, entre Centroamérica y entre Europa, y tengo que reconocer el liderazgo que en ese momento y que todavía aún hoy jugó y sigue jugando España para hacer posible la concreción del mismo. Este instrumento, el acuerdo de asociación, brindará mayores garantías aún a los inversionistas de esta región y estimulará el crecimiento de los flujos de comercio e inversión. De la misma manera, Costa Rica ha manifestado su intención de integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El acercamiento con la OCDE es particularmente importante en tanto nos obligará a contrastar nuestra realidad con estándares internacionales y marcará el camino para avanzar decididamente hacia una mayor modernización de nuestras instituciones y prácticas jurídicas, económicas y políticas. En este sentido, quiero decirles que Costa Rica es una de las naciones de América Latina que junto con México y con Chile se están sometiendo ya a distintas evaluaciones por parte de la OCDE a efectos de garantizar que distintas políticas esenciales y fundamentales en su desarrollo, como es la calidad de la educación, la calidad de sus instituciones, la transparencia fiscal, entre otros, puedan verdaderamente ser certificadas con estándares de primer mundo. De manera más específica, la relación comercial de Costa Rica con España destaca en nuestro intercambio comercial, destaca en nuestro intercambio con la Unión Europea. Tan solo en el año 2011, las ventas costarricenses en el mercado español mostraron un crecimiento del 22% en relación con el año anterior. Por su parte, más de un 15% de nuestras importaciones de la Unión Europea provienen de España. Las exportaciones de Costa Rica hacia España se concentran mayoritariamente en productos agroindustriales. Por su parte, España nos vende fundamentalmente productos industriales y también está presente fuertemente en el mercado de servicios, especialmente, particularmente en turismo y en telefonía. Por su parte, la inversión proveniente de España ha sido también significativa. En el año 2011,
España constituyó el principal inversionista europeo en nuestro país y el segundo inversionista en términos globales. Durante el primer semestre de este año, la inversión española en Costa Rica representó cerca del 90% de los flujos provenientes de Europa. Sé que para muchos de ustedes somos un socio conocido. Nombres como FCC, MAPRE, Movistar, Calvo, Meliá, entre otros, son parte del acontecer diario de todos los costarricenses. Sin embargo, estoy segura de que aún nos quedan muchas oportunidades más por explotar y de las cuales podemos sacar provecho. Por ello, en esta compleja encrucijada en la que se encuentran diversos mercados y sociedades del mundo, Costa Rica ofrece condiciones óptimas para el florecimiento de nuevos emprendimientos y para el crecimiento de los que ya se encuentran en marcha en nuestro país. Estamos conscientes de que el horizonte nacional, regional y global presenta grandes retos. Estamos trabajando por enfrentarlos con la misma determinación y los mismos balances con que lo hemos hecho en el pasado. Nos sabemos herederos de un hermoso legado y por ello trabajamos en preservarlo y en fortalecerlo en beneficio de las futuras generaciones. Queremos compartir ese legado y las oportunidades que ofrece nuestro país con el resto del mundo. Queremos hacerlo especialmente con nuestros amigos y ustedes, las y los españoles, siempre han estado y seguirán estando entre los más queridos y especiales. Muchas gracias. Felicitaciones por su intervención, señora presidenta. Comenzamos con las preguntas, si le parece bien. Constantino Santos dice, usted será testigo hoy de la firma del memorándum de entendimiento entre su gobierno y el de España para el cinturón ferroviario del área metropolitana de San José, con las vistas puestas en la colaboración de Renfe, de Adif y de otras empresas españolas. El proyecto comenzará con la adjudicación de un estudio de viabilidad de ese ferrocarril, estudio que se financiará por el Gobierno español con un presupuesto de $500.000. ¿Podría darnos detalles sobre este proyecto en el que usted tiene gran interés y sobre qué posibilidades ofrece a empresas españolas para la construcción, el equipamiento e incluso de la explotación de este cinturón ferroviario? ¿Cómo no? Vamos una a una. Sí, sí. Bueno, con mucho gusto, pregunta el señor Santos sobre este proyecto que hemos venido trabajando gracias a la cooperación brindada por el Ministerio de Fomento de España. Uno de los grandes desafíos que tiene Costa Rica en cuanto a la reconversión de su matriz energética, que como bien le señalaba, en lo que respecta al área de consumo eléctrico, pues ciertamente somos un país ejemplar, 90% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables. Sin embargo, cuando hablamos de avanzar más fuertemente, con más determinación hacia una economía carbono neutral, el mayor rezago que tiene Costa Rica es el área del transporte. De ahí que hayamos venido, especialmente en los últimos 3 años, impulsando de manera mucho más decidida un conjunto de políticas que nos permitan introducir reformas en la reconversión del tipo de transporte que en este momento se fundamenta esencialmente en el consumo de combustibles provenientes de los hidrocarburos. De manera que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Una de ellas es procurando la reconversión de la flotilla del transporte público, de autobuses hacia transportes híbridos, eléctricos y que puedan funcionar con otro tipo de energías que no necesariamente sean las de los hidrocarburos. Y en segundo término, estamos hablando del transporte ferroviario, que tiene un enorme rezago en nuestro país. El por qué nos hemos acercado a España es porque básicamente, por lo menos en lo poco que en este momento tenemos de transporte ferroviario, ha sido precisamente con España con quien hemos venido trabajando a efectos de la adquisición del equipo que se está utilizando sobre las redes ferroviarias ya existentes. De manera que esa experiencia inicial, que ha sido positiva, nos llevó precisamente a pensar en la expansión de la red ferroviaria que en este momento tenemos,
especialmente en el gran área metropolitana, que es la que agrupa cerca del 40% de nuestra población, que es por lo demás la más congestionada, y hemos estado en consecuencia trabajando sobre esta posibilidad. Por supuesto que con los antecedentes que les estoy mencionando, y dado que ha sido precisamente el gobierno de España el que más se ha interesado en ayudarnos en esta fase previa, que es la fase de diseño, de planificación, de conceptualización, pues es dable esperar que fundamentalmente las oportunidades de inversión también fijen sus ojos en empresas españolas. La idea nuestra es ver si el próximo año logramos finalmente ya terminar a inicios del próximo año, logramos terminar toda la fase de planificación, de diseño, poder estar afianzando los instrumentos financieros y una vez que tengamos eso, poder el mismo año 2013 estar iniciando lo que sería ya la fase de contratación administrativa de esta importante obra. Isabel Velasco dice, las empresas españolas presentes en Costa Rica están satisfechas de la fiabilidad y de la seguridad jurídica de su país, lo que no sucede en otras naciones del área latinoamericana. ¿Está usted satisfecha de la inversión española? ¿Cree que a pesar de la crisis puede mantenerse en los niveles actuales? ¿Hay más oportunidades? Mariana Campabadal le dice, Costa Rica ha crecido mucho en el sector de servicios y ha atraído mucha inversión extranjera. ¿Cómo considera que debería ser la estrategia de su país para desarrollar el sector industrial de alto valor, como, por ejemplo, espacio y sector aeronáutico? Sí, bueno, miren, yo quiero decirles que tenemos muy gratas experiencias con todo lo que ha sido la inversión española en el marco, toda la experiencia que tenemos con inversión extranjera en nuestro país. Alguna de ella se radicó desde hace ya varios años cuando Costa Rica se empezó a convertir en una potencia turística, ciertamente con un sello un poco diferente a algunas de las experiencias que para entonces la misma inversión española había tenido, sobre todo una experiencia de sol y playa. Costa Rica ha tenido, sin abandonar ese sector, un fuerte sello también conservacionista de turismo ecológico. Somos el país número 1 en todo lo que es visitación ligado a las inquietudes en materia ecológica, pero encontramos en los socios españoles una gran experiencia en el desarrollo de la industria turística y casi me permitiría decir que fueron pioneros en Costa Rica dentro de las grandes cadenas que se instalaron y contribuyeron en consecuencia a establecer toda una cultura de prestación de servicios y hoy Costa Rica se destaca precisamente también por la calidad de la atención que se brinda en esta área. Así como fue de positiva la experiencia en el sector de servicios ligado al turismo, así ha venido siendo también la experiencia que hemos tenido con las distintas empresas que se han hecho presentes en nuestro país. Ciertamente, siempre se pasan por etapas de ajuste, de entendimiento, de comprensión, de conocimientos de marcos jurídicos. Costa Rica, como bien lo señalaba, y yo le agradezco a la persona que hace la pregunta, ha procurado siempre dar garantías de certeza y de seguridad, una de las grandes falencias históricamente hablando de la América Latina y de la cual pues no necesariamente podemos decir la región está totalmente vacunada. De manera que ese factor de competitividad que siempre ha tenido Costa Rica, pues comprenderán ustedes que no nos interesa perderlo. Tengo que reconocer aquí ante ustedes de que quizás uno de los elementos que más tiende a preocupar al inversionista cuando llega a Costa Rica es más bien la lentitud con que a veces la burocracia resuelve ante una serie de decisiones importantes para poder tomar las decisiones con mayor agilidad. Este tema, que es un tema presente en muchos países, una burocracia mucho más lenta de lo que quisiéramos, marcos regulatorios excesivamente pesados, se ha convertido en consecuencia en una de las prioridades de mi administración, al punto de que acabamos hace tan solo 2 semanas de presentar el informe del Banco Mundial, el Doing Business, que año con año esta institución presenta a nivel internacional y precisamente resultó muy significativo y por supuesto estimulante para los esfuerzos que estamos emprendiendo el hecho de que el Banco Mundial escogiese presentar ese informe en Costa Rica, porque Costa Rica fue escogido entre los 10 países
que más hizo en materia de mejora regulatoria en el año 2011. Es decir, que para aquellos inversionistas que ya han estado con nosotros, que han sido testigos de esas a veces dificultades que impone el aparato burocrático para agilizar la toma de decisiones, quiero garantizarles que es uno de los elementos en los que estamos trabajando con mucha fortaleza. Y finalmente, para quien enfatiza un poco las oportunidades que ofrece el mercado costarricense y plantea un poco también los retos en materia de atracción de inversiones de alto valor agregado. Precisamente quiero decirles que Costa Rica es en este momento quizás el país que mayores éxitos presenta de toda la región. Como bien les destacaba anteriormente, en realidad el gran éxito en este momento pasa por poder insertarse en las cadenas globales de valor. Las economías que logran dar ese salto son economías que tienen garantizado un desarrollo más sólido hacia adelante, porque la empresa global en este momento ya no es una empresa que necesariamente especializa una nación en una cosa, sino que distribuye procesos productivos en distintas naciones del mundo. Bueno, 40% de las exportaciones que salen de Costa Rica están ligadas a cadenas de valor, y cadenas de valor de áreas verdaderamente sofisticadas como la electrónica o como los dispositivos médicos, la industria farmacéutica o la aeronáutica, entre otras cosas. De manera que ahí es donde está precisamente la apuesta fuerte de Costa Rica. La calidad de su recurso humano le garantiza al inversionista sumar valor a todo lo que llega a nuestro país. De ahí que en todas estas áreas y de manera también muy particular en los temas energéticos, Costa Rica ofrece condiciones excepcionales. La calidad, obviamente, del sol por estar ubicado en la franja tropical. Tenemos también las mejores calidades de viento a nivel mundial. Tenemos recursos hídricos suficientes como para tener espacio para la inversión en este tipo de energía, y estamos en este momento tratando de avanzar una legislación que también nos permitan explotar con mayor intensidad la energía derivada de la geotermia. Así que creo que los temas energéticos, pero por supuesto los industriales y también los temas de servicios siguen siendo sectores importantes para la atracción de inversión extranjera y por supuesto de inversión proveniente de España. Gracias, presidenta. Ana de Jorge le dice: la liberalización de las telecomunicaciones en Costa Rica en favor de la española Movistar y de otra compañía internacional ha dejado flecos. Se dice que la empresa estatal pone ciertas dificultades al aumento de cuota por parte de Movistar en ese mercado. ¿Tiene su gobierno el propósito de poner orden en esta situación? Bueno, Costa Rica, como les decía, ha sido una nación con bastantes excepcionalidades en el marco de la región latinoamericana. Algunas de ellas, más bien, no necesariamente a partir de cierto momento, nos garantizaban el dinamismo con que queríamos movernos, y hablo particularmente del papel preponderante que nuestro Estado, el Estado costarricense, tuvo en algunas áreas de nuestra economía. De ahí que hace aproximadamente unos 20 años iniciamos todo un proceso de liberalización de algunos sectores que eran monopolios del Estado. Hablo particularmente del mercado financiero, por ejemplo, y ha sido una excelente experiencia la que hemos tenido en Costa Rica, sin sacrificar, obviamente, digamos, todos los esquemas de regulación prudenciales. Costa Rica tiene un sistema financiero competitivo, pero también muy sólido, y también hace aproximadamente unos 4 años el país decidió abrir el monopolio que existía en materia de telecomunicaciones. Desde entonces, y ha sido mi gobierno al que le correspondió el proceso de transición, es decir, el mercado quedó plenamente abierto y en competencia hace aproximadamente unos 24 meses. Quiero decirles que la experiencia ha sido una experiencia buena, una experiencia exitosa. Se ha multiplicado por mucho lo que es el acceso de la telefonía móvil. Esto, por supuesto, ha generado una explosión en una agenda que es fundamental para nuestra administración, que es la agenda digital. Y más allá, obviamente, de la competencia propia de los distintos actores del mercado, entre ellos el operador público, que siguió operando, pero como uno más,
pues el proceso va avanzando. Hay algunos temas todavía que quedan por resolver, especialmente temas que tienen que ver, por ejemplo, con la portabilidad numérica, pero vamos avanzando. Si uno compara, digamos, el proceso y el ritmo de apertura y de cumplimiento de una serie de factores y elementos que está teniendo nuestro país, yo creo, y no me equivoco al decirlo, que vamos mucho más rápido que algunos otros mercados que tomaron 10 o más años para establecer a plenitud las condiciones de competencia, fuese ese mercado un mercado monopólico público o un mercado también monopólico privado, como en algunos casos ha sucedido en nuestra región. De manera que vamos avanzando. Movistar ha sido una empresa que ha llegado desde nuestro criterio, desde nuestro punto de vista, más bien a establecer estándares correctos de competencia, a jalar un poco la calidad de la prestación y, por supuesto, también el precio de los servicios hacia un punto bueno para los usuarios, de manera que estamos muy contentos con este proceso, y el compromiso del gobierno es seguir fungiendo como garante y como árbitro en un mercado que lo que queremos es que se siga tratando de consolidar con las características con que ya hemos empezado a operar. Presidenta, usted se ha referido a las inversiones españolas en el sector turístico de Costa Rica, y Carlos Bogeler, director en la Organización Mundial de Turismo, que como sabe usted tiene su sede en Madrid, dice: Costa Rica es un referente del turismo sostenible en la región. ¿La política de su gobierno seguirá orientada a la atracción de inversiones en este campo? Sí, nosotros no podemos abandonar el sector turístico, que es uno de los más importantes en la generación de divisas. El más importante es el sector industrial, pero no podemos abandonarlo. Es un elemento fundamental, esencial, siempre y cuando podamos seguir protegiendo las características del tipo de turismo que hasta ahora hemos logrado desarrollar. Que cuando comparamos con el turismo más bien clásico, sol y playa, masivo, de muchos de los países de nuestra región, sí quiero decirles que son claros los estudios que definen el impacto redistribuidor del tipo de turismo ecológico, especialmente en lo que son las zonas rurales, que es a donde tiende a tener mucho más éxito y mucho más impacto. De manera que seguimos trabajando en eso. Hay espacio para crecer. Tenemos algunas áreas de nuestro país que apenas empiezan a identificar el potencial que tienen, de manera que hay espacio para seguir creciendo, hay espacio para seguir conversando sobre la atracción de inversión en esta área, pero como les digo, siempre muy de la mano del sello tan particular del tipo de turismo que Costa Rica ha venido ofreciendo. Muchas gracias. Juan Manuel Martínez, del Grupo Eulen, dice: ¿tiene pensado desarrollar servicios sociales y de salud para adultos mayores, teleasistencia, telemedicina? Alicia Santibáñez dice: ¿qué avances se están registrando en sus objetivos de gobierno digital, que incluyen la informatización de diversas áreas de gestión, entre ellas el sistema electoral en Costa Rica? Indra y otras empresas españolas están capacitadas para llevar a cabo estos proyectos. ¿Qué oportunidades reales tiene? Como yo bien les decía, el principal factor competitivo de nuestra economía es la calidad de su recurso humano. Es decir, Costa Rica es un país de un territorio muy pequeño. Además, fue un país que decidió hace 40 años casarse con un compromiso con la protección del medio ambiente. Tenemos más de una cuarta parte de nuestro territorio protegido, es decir, no podemos entrar a hacer cierto tipo de exploraciones ahí. Recientemente, al inicio de mi administración, decidimos pasar una legislación muy estricta que prácticamente prohíbe las industrias extractivas altamente contaminantes, por ejemplo, todo lo que es explotación minera a cielo abierto. Entonces, la gente se pregunta: ¿y cómo crece Costa Rica? ¿Cómo Costa Rica ha sido capaz, por ejemplo, después de los golpes que recibimos, años 2008-2009, al ser una economía tan abierta? Pues ciertamente el impacto de la crisis inicial en los Estados Unidos nos afectó nuestro crecimiento. Sin embargo, ya el 2010, 2011 y 2012 venimos creciendo de nuevo a la tasa promedio que crece Costa Rica, que es entre el 4 y 5%. ¿Cómo hace Costa Rica para crecer si, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, no está exportando commodities?
en las cantidades que algunos de ellos lo hacen, porque no tenemos territorio suficiente para hacerlo, cómo estamos creciendo si no estamos explotando minerales como el cobre o el bronce, el cobre o el oro o el mismo petróleo o el gas natural. Bueno, precisamente es porque hemos sido muy exitosos en añadir valor a todo lo que hacemos. De ahí que una de las industrias que está empezando a crecer también fuertemente en nuestro país es precisamente lo que llamamos el turismo médico, porque hay muy buena calidad de profesionales en medicina. Digamos, el sello de Costa Rica, destino sano, ecológico, también se convierte en un elemento que le ayuda a esta industria, y entonces estamos efectivamente promocionando en los mercados, sobre todo desarrollados del planeta, en Europa y en Estados Unidos, todo lo que es el turismo de salud o la atención para población de cierta edad o para cierto tipo de tratamientos. Y en el tema de gobierno digital, tenemos en este momento grandes oportunidades. Primero, porque como bien les decía, la apertura del mercado de telecomunicaciones está incidiendo en un mayor dinamismo de todo lo que es las posibilidades de las tecnologías digitales en el país. Y en segundo término, porque mi administración ha tenido muy claro el elemento, digamos, también dinamizador del mismo estilo de desarrollo que Costa Rica ha venido promoviendo. Es decir, si hablamos que nuestro principal capital es el recurso humano, necesariamente tenemos la obligación de sumar más y más elementos de innovación para poder seguir compitiendo. Y no hay mayor elemento que defina la capacidad de innovación de una sociedad en ese momento que las tecnologías digitales. De manera que estamos invirtiendo en ello, hemos establecido alianzas para el desarrollo de infraestructuras digitales altamente robustas, especialmente con algunos países de Europa, y el gobierno digital es, en consecuencia, el llamado a establecer la pauta. En tanto ofrezcamos servicios por la vía digital, pues ciertamente vamos a impactar toda, digamos, la forma de hacer las cosas, tanto en la comunidad privada como en la sociedad civil. De manera que aquí también hemos establecido algunas alianzas muy valiosas, especialmente debería decir que hasta este momento quienes están más presentes son los países asiáticos, especialmente Corea, por las excelentes experiencias que ahí se cuentan, pero estamos dispuestos a aliarnos con otras naciones que nos ofrezcan experiencias exitosas en materia de gobierno digital. Muchas gracias, Francisco. León, ¿qué expectativas tiene de colaboración con países de la zona en la lucha contra el narcotráfico, en particular con México, donde Felipe Calderón dará paso al presidente electo Peña Nieto, con el que usted se ha visto recientemente ya? Contra el narco, ¿ve usted pasividad o falta de actuaciones en algunos países de la zona? Alberto Moreno, de Europa Press, en esta misma línea, le pregunta cuál es la lucha del gobierno contra el narcotráfico y qué va a hacer respecto a Nicaragua. Bueno, empiezo por lo segundo. Y me alegra que me estén preguntando por este tema, que no necesariamente lo incorporé en mi intervención, pero sobre el cual siempre hay mucho interés de preguntar en el marco de la región latinoamericana y muy especialmente de Mesoamérica. En relación con el tema de Nicaragua, como ustedes quizás están informados, aunque no necesariamente todos, tuvimos recientemente una disputa de tipo fronterizo. Nicaragua invadió de manera flagrante una pequeña porción, pero porción finalmente de territorio costarricense, y Costa Rica no tiene ejército, como yo se los manifestaba. Costa Rica decidió hace más de 60 años abolir el ejército. La verdad que a veces uno se pregunta qué hacen naciones tan pequeñitas como Costa Rica, pobres en recursos, financiando ejércitos que lo único pues, que prácticamente han acumulado a lo largo de su historia es mayor conflictividad social en el interior de sus propias naciones, o andar buscando pleitos y problemas con las naciones vecinas. Yo creo que América Latina sería una región muchísimo más pacífica, más tranquila, habría generado su desarrollo con menos traumas de haber optado por la abolición o disminución, digamos, de sus ejércitos en algunas de nuestras naciones. Bueno, en el caso, digamos, de Costa Rica y Nicaragua se produjo esta situación, y Costa Rica pues recurrió a instancias internacionales. Comprenderán que al no tener ejército, nuestra única
barrera de defensa es precisamente el derecho internacional, y hemos recurrido al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya a efectos de que se pueda resolver esta disputa. En el tanto, pues ciertamente esto genera tensión entre las naciones. Sin embargo, Costa Rica sí ha procurado que la situación bilateral con Nicaragua, en tanto se resuelva en los tribunales internacionales, por lo menos no afecte y no impacte los procesos de integración centroamericana. De ahí que seguimos comprometidos, avanzando, impulsando, entre otros instrumentos, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Queremos agradecer, obviamente, al gobierno de España la comprensión que siempre ha tenido en relación con este conflicto que hemos librado con Nicaragua. Y en relación con el tema del narcotráfico y del crimen organizado, miren, ese es un tema muy importante para nuestra región. Como yo lo he venido repitiendo, de alguna manera, Centroamérica, pero casi que también México, somos víctimas de una geopolítica perversa, porque nos hemos ubicado en medio de los grandes mercados productores de drogas hacia el sur y de los grandes mercados consumidores de drogas hacia el norte, especialmente los Estados Unidos de América. De manera que de convertirse en una región fundamentalmente de trasiego, fuimos finalmente atados a un convoy de muerte, de destrucción, de violencia, que está cobrando una gran cantidad de vidas humanas, que se está comiendo gran parte del capital humano que tienen nuestros países, porque cada vez son más también los jóvenes que consumen la droga que se trasiega, que va quedándose en nuestros mismos mercados para el pago de los favores de las bandas locales. Pero algo que quizás que es lo más importante y lo que más, alarma nos causa, y es que de alguna manera también Centroamérica ha venido saliendo relativamente bien librada de los años de guerra, construyendo más institucionalidad que ha procurado ser más acorde con los principios de la democracia, del Estado de Derecho, de la transparencia, de la integridad, y el crimen organizado es un verdadero cáncer que se carcome las instituciones, las corrompe o bien genera una serie de presiones para esconder lo que sucede o resolver de acuerdo a sus intereses. De manera que si hay un reto que en este momento tiene nuestra región es ese. Han habido algunos ejemplos que se citan como exitosos y ciertamente yo reconozco, en particular, por ejemplo, la lucha valiente, decidida que Colombia logró librar y los éxitos que ha conseguido precisamente en la lucha contra el narcotráfico, en el caso de Colombia, además contra la narcoguerrilla. Sin embargo, parte del replanteamiento que está surgiendo desde Centroamérica, con también la compañía de México y de Colombia, que hemos constituido una única unidad en Mesoamérica, es que el narcotráfico no se puede seguir enfrentando de la manera en que lo hemos enfrentado hasta ahora. En primer término, no es solamente un problema de narcotráfico, es un problema de crimen organizado. Y en la medida en que sigamos controlando nada más los flujos ilegales del norte, del sur hacia el norte, sin contener los flujos de ilegalidad del norte hacia el sur, en materia de tráfico de armas, de trasiego de reactivos para producir las drogas, de tráfico de drogas sintéticas, de trata de personas, pues estamos apenas atendiendo la mitad del problema. Las bandas narcotraficantes ya han logrado, de alguna manera, extender su negocio a muchas otras áreas de ilegalidad. En segundo término, no se puede seguir persiguiendo el narcotráfico nación a nación. Lo único que logramos de la forma en que se enfrentó el problema en Colombia es que se trasladara el problema hacia México, y ahora que México empieza también a librar una lucha importante, lo ha venido librando con la actitud también valiente y decidida del presidente Calderón, pues lo que está sucediendo es que ese problema se está desplazando hacia el norte de Centroamérica. El sur de Centroamérica sigue siendo relativamente tranquilo, relativamente seguro. Costa Rica sigue siendo una de las 3 naciones de América Latina más seguras, con la tasa de homicidios más contenida. Mi gobierno, y ese ha sido mi énfasis en la administración, ha sido mejorar la inseguridad ciudadana que venía creciendo. Hemos tenido éxito en esa área, pero sabemos que es un tema de gran relevancia. En este momento, básicamente, nos encontramos, diría yo, en una fase de transición en donde cada uno de los países a su interior está revisando sus propios instrumentos, en donde estamos
también construyendo una agenda regional para mejorar los niveles de cooperación entre las naciones de Mesoamérica, y estamos, por sobre todo, tratando de elevar la voz ante otras regiones del mundo a efectos de llamar la atención sobre las graves consecuencias de no atender oportunamente y de manera más, digamos, balanceada los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado están teniendo en nuestra región. Cristina Campano dice, ¿qué le parece el proceso de paz abierto en Colombia? ¿Lo apoya a Costa Rica? Si se producen cesiones importantes por parte del gobierno del presidente Santos, ¿no se sentará un mal precedente en la zona? Y en caso de no prosperar las conversaciones, ¿cómo se va a digerir la frustración? Bueno, olvidémonos de la última afirmación y procuremos ser más bien optimistas. Y yo creo que ustedes comprenderán que viniendo de un país que ha hecho de la paz una de sus principales apuestas, nosotros, por supuesto, que hemos más bien celebrado las intenciones que por lo menos han sido anunciadas por parte del gobierno de Colombia, por un lado, y por parte de miembros de las FARC, de intentar un espacio para la negociación y finalmente poder traer la paz a Colombia. Quienes hemos estado cerca de esa nación, y yo por una serie de razones personales lo he estado, conocemos los traumas espantosos que por más de 50 años Colombia ha tenido, precisamente por haber librado muchísimas guerras internas, la última de ellas precisamente contra la narcoguerrilla. A mí lo que me parece es que el presidente Santos se ha reservado condiciones importantes que hacen, digamos, despejar algunas de las dudas de que pueda ser un simple gesto ingenuo o un simple gesto que lo que vaya a generar es volver a abrir espacios mayores para la operación de las FARC en Colombia. A diferencia de otros procesos de paz que tuvieron lugar en el pasado, el presidente Santos ha sido muy claro en que, en primer término, no implica que hay una tregua en el marco de las negociaciones, es decir, la guerra contra el narcotráfico, contra la narcoguerrilla, no se ha detenido en Colombia, y yo se los digo porque en algunos de los temas y algunas de las operaciones trabajamos de manera conjunta, puesto que hay información relevante para la persecución de algunos elementos que Colombia está interesado que se originan en Costa Rica, y nosotros estamos interesados también seguir cooperando en la persecución de estos problemas con las naciones vecinas, de manera que esa condición, es decir, aquí no hay una tregua mientras se hable de negociaciones de paz, nos parece fundamental y esencial. Y en segundo término, también como lo ha manifestado el presidente Santos, no se trata de tener plazos abiertos indefinidos, en donde también pues algunos se aprovechen de algunas plataformas mediáticas para volver a reposicionar su causa. Yo creo que ni ingenuidad, digamos, ni condiciones laxas están caracterizando estas negociaciones que el presidente Santos ha decidido impulsar, y por supuesto que si logran llegar a buen puerto, reincorporar estos elementos a la vida civil e institucional de Colombia, yo creo que no solamente Colombia, sino toda nuestra región ganará en paz y en estabilidad. Dos prestigiosos periodistas latinoamericanos en España le preguntan. Ramón Darío Molinari dice, aparte de no tener ejército que queda vigente en Costa Rica de la herencia de Izquierda Democrática del presidente Figueres, padre, y Tito Drago, ¿por qué hay todavía gobiernos no democráticos en América Latina como Cuba y Venezuela? Bueno, obviamente la evolución y el desarrollo de las naciones latinoamericanas tiene cada una sus particularidades. Es cierto que tenemos muchos elementos en común, pero pues cada una tiene sus particularidades, y en eso yo procuro ser bastante cuidadosa, porque si bien yo me siento, comprenderán ustedes, muy orgullosa de lo que los costarricenses hemos logrado alcanzar, cuando precisamente ahora preparándonos un poco para esta cumbre tan significativa y relevante que vamos a tener en Cádiz, por lo que supuso en términos de ese tronco común
de normativa y de pensamiento liberal que supuso la Constitución de Cádiz para todas nuestras naciones, repasaba, digamos, algunas de las anotaciones de entonces sobre la región nuestra, y Costa Rica siempre lucía como una de las provincias más pequeñitas, más insignificantes y más pobres de nuestro entorno. Yo creo que de alguna manera quizás esos elementos, como les decía en algún momento de la intervención, el no haber contado con grandes riquezas minerales, el no haber contado con grandes contingentes indígenas, hicieron que todos los que fueron a radicarse a nuestro pedacito de tierra y quienes desde ahí fueron surgiendo, pues hicieran una fuerte apuesta más bien al trabajo individual y a la capacidad propia de poder ir desarrollando esa nación. De manera que creo que una serie de condiciones han hecho posible que Costa Rica tenga lo que hoy tenga. A diferencia también de otras naciones, por ejemplo, nosotros no tuvimos que librar una guerra para obtener la independencia. Esa particularidad de tener un maestro como el primer presidente de nuestra nación y no un general, de nuevo condiciona muchísimo. El no estar ubicados, quizás también geográficamente, a diferencia de Cuba, a donde lo ha tenido que estar, también genera muchas diferencias. De manera que yo no quisiera entrar aquí, como les digo, a hacer un análisis simplista de espaldas a las condiciones particulares que históricamente cada nación ha tenido, pero sí ciertamente indicar que en algunas de ellas sí se quiere garantizar esta, digamos, década de oro que se está hablando de América Latina. Yo sí creo que América Latina tiene que todavía hacer algunos ajustes adicionales. En primer término, su Estado de Derecho. América Latina, si bien ha venido siendo más democrática, más estable, no basta para definir una democracia con simple y sencillamente las garantías de los procesos de sufragio para poder elegir a sus representantes. La democracia es mucho más y cada vez se nos exige más Estado de Derecho, independencia de poderes, seguridad jurídica, participación, libertad, un régimen de opinión, entre otras cosas, es necesario y es fundamental. Y en segundo término, el poder aprovechar este crecimiento económico por el que atraviesa América Latina para poder también aprovechar quizás la mayor riqueza de nuestras naciones, que es el bono demográfico. Cuando me preguntan cuál es la principal riqueza de América Latina, es cierto que América Latina es una tierra bendecida por los productos que tiene de su propia tierra y del subsuelo, pero la gran riqueza de América Latina es su gente joven, porque precisamente es el capital humano el que va a definir el progreso de las naciones hacia adelante. El drama de América Latina es que sigue siendo un continente con importantes niveles de desigualdad, con falta de acceso a las oportunidades, especialmente a la educación, con una educación de muy baja calidad. Costa Rica decidió someterse al análisis, a la evaluación de las pruebas PISA, junto con Chile. Chile salió en primer lugar, Costa Rica sale en segundo lugar frente a otras naciones latinoamericanas. Pero cuando vemos la distancia entre los sistemas educativos de Chile, Costa Rica, frente a las de otras naciones de Europa y de Asia, pues ciertamente tenemos todavía mucho que hacer. De manera que el tema de la seguridad jurídica, de una democracia más sólida y el tema de poder invertir en el desarrollo humano, quizás siguen siendo los dos grandes retos hacia adelante que tiene nuestra región. Pues ya vamos a terminar con dos cuestiones un poco diferentes. Santos Rodríguez dice, ¿prevé usted dificultades para la ratificación por parte del Parlamento de Costa Rica del acuerdo de cooperación entre Centroamérica y Europa al que se han referido tanto usted como el presidente del Senado? ¿Qué efectos prácticos, qué resultados concretos espera usted de la puesta en marcha de este acuerdo con Europa? Y hay otra pregunta, ¿qué espera de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz? El declive de la imagen de Su Majestad el Rey, la ausencia de los presidentes de Argentina, Venezuela, Cuba y, por otras razones, la del presidente de Paraguay, ¿no son una premonición de que este es un invento caduco? Bueno, hasta ahora no encuentro ningún otro instrumento que no sea la reunión de personas para conversar de inquietudes comunes, como forma, por lo menos, de seguir alimentando espacios de diálogo, espacios de relativa tranquilidad y, por supuesto, también de paz y entendimiento entre las naciones. De manera que uno quizás entiende, eso sí, la impaciencia a veces de los pueblos al preguntarse cuáles son los efectos reales y concretos de las cumbres de mandatarios. Y quizás es posible
que tengamos que racionalizar algunos, digamos, de las agendas que tenemos. En este momento tenemos distintos foros de encuentro, tenemos la Cumbre de las Américas, que es el encuentro entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos y Canadá, por otro lado. Tenemos el encuentro entre América Latina y la Unión Europea, que se da cada 2 años, el de las Américas se da también cada 2 años. Tenemos el encuentro iberoamericano, que se da cada año. Y además ahora América ha decidido, América Latina y el Caribe, también tener un encuentro anual de lo que se llama el espacio de la Comunidad de Naciones, precisamente de esta región. Costa Rica tendrá la presidencia la misma en el 2014. Es probable, y hemos venido conversando entre algunos mandatarios, que vamos a tener que hacer algo un poco por racionalizar el espacio, digamos, de estos procesos. Pero los representantes de los estados no pueden dejar de reunirse, de conversar, de hablar. Las diferencias, por ejemplo, que tiene América Latina y que aún tiene a su interior, no necesariamente se están reflejando en este momento en diferencias hostiles, en diferencias que detengan procesos importantes en nuestras naciones, y yo creo que eso es, entre otros, gracias precisamente a que hemos venido intensificando el diálogo y que también empieza a haber un relativo respeto, un mayor respeto entre las diferencias relativas entre unas naciones y otras. No tenemos por qué los gobiernos, cuando tenemos diferencias entre nosotros, que castigar la relación entre nuestros pueblos, y cuando hablo de nuestros pueblos hablo en sentido amplio, todo lo que son las iniciativas de la sociedad civil, pero también las iniciativas del sector privado y productivo. De manera que pues celebramos una vez más la oportunidad de poder dialogar con nuestros colegas y de poder, por supuesto, además, acompañar a España en esta ocasión tan importante, tan significativa en el proceso, digamos, de reencuentro de las naciones de Iberoamérica. Y en cuanto al tema del acuerdo de asociación, nosotros no anticipamos absolutamente ningún problema en cuanto a la aprobación de este acuerdo en los congresos respectivos de Centroamérica. Hemos tenido algunos atrasos, pero básicamente son por formalismos del procedimiento legislativo, pero estamos apostando a que en el primer semestre del próximo año quede debidamente aprobado en Costa Rica. En nombre de FCC y de Nueva Economía Forum, le agradecemos su tiempo, la oportunidad enorme de acercarnos a Costa Rica esta mañana, y también queremos aprovechar la ocasión para reconocerle la acogida y el afecto que su país y su gobierno dispensan a España y a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.